buena dimineaza. Y vino el frío por estos lados, así que estoy toda abrigada. Y les quería contar que hoy quería hacer un vlog diferente. Así que por motivos, personales propios, tuvimos que ir a una ciudad muy cercana de uno de mis lugares favoritos de Rumanía. Así que lo que le pedí a mi esposo encarecidamente es que me haga una parada técnica en esta ciudad, que sin duda es una de mis preferidas de este país. Si te gusta y te entretiene mi contenido, suscríbete aquí, fácil y rápido. Lo único que no me gusta es que está haciendo mucho frío. Hoy me levanté y hacía menos 6 grados. Y bueno, estoy muchísimo más abrigada que de normal. Y esto es solo el otoño. Y mucha gente me pregunta, ¿cuáles fueron uno de los shocks culturales que más tuviste? Y la verdad que un shock cultural fue el clima, porque en Argentina no existe casi invierno. Así que acá es otoño y se siente mucho más que un invierno argentino. Y este sin duda fue uno de mis shocks culturales más fuertes. Frío que nunca en mi vida había sentido. Pero bueno, ya me estoy acostumbrando. Bueno, ya saben dónde estoy. ¿Tienen una idea? 2 pistas, lugar favorito mío, y obviamente es un patrimonio protegido por la UNESCO. Es un patrimonio de la humanidad porque no podía ser menos que esta ciudad sea de otra manera. Ya saben. Y mientras van adivinando, miren mi nariz. Ya se puso fría porque claro, hay un solcito y ahora se va a calentar un poquito más el día. Y claro que sí, estoy en Sighișoara, la perla de Transilvania, así le llaman a este lugar. Y la última vez que vine a esta ciudad, también en frío, no me acuerdo de haber venido en verano, porque mi mamá había viajado aquí a Rumanía y la traje a conocer esta ciudad, porque para mí no hay turista que venga a Rumanía y que no visite Sighișoara. Si no visitaste Sighișoara, fallaste como para hacer turismo en Rumanía. Así que por eso, como es una de mis ciudades favoritas, le dije a mi esposo, quiero disfrutar un poquito más de esta ciudad. No vinimos a Sighișoara, teníamos que ir a otro lado. Y ya que estamos, ¿por qué no vamos a tomar un rico cafecito caminando un poquito por la ciudad? Y bueno, ya que pasaba por acá, los chicos de Canal 26, que son mis amigos de Argentina, que son los periodistas, me dijeron si quería hacer una nota desde acá porque estaban curiosos y querían saber cómo era la casa de Drácula y cómo era la ciudad en donde era la casa de Drácula. Así que les dije, bueno chicos, sí, miren que va a ser temprano. Y coordiné la nota con ellos, así que acabo de terminar la nota con los chicos de Canal 26, que también la voy a estar publicando en mi canal de YouTube, así la pueden ver. A viajar, pero no vamos a ir a cualquier lugar. ¿A dónde? Vamos a ir al lugar donde nació el Conde Drácula. ¡Epa! A días de Halloween, a días de la Noche de Brujas, nos vamos a ir a Rumania. El lugar se llama Sighișoara. Y ahí está Mica Gómez con nosotros en vivo. Hola Mica, buen día, ¿cómo te va? Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué haces tanto tiempo? ¿Todo bien? Todo bien, con frío, Héctor. Te cuento que hay menos 6 grados bajo cero, No. así que tengo el dedo congelado. Y ya que estoy, voy a pasear antes de seguir viaje a la otra ciudad donde tenemos que ir a hacer un trámite particular, algo personal, pero no quería dejar de hacerles un vlog y demostrarle a la gente nueva que se suma a este canal esta ciudad que para mí es un must, un sí o sí que tenés que hacer si venís a Rumanía.
Canal 26 de Argentina, los chicos de la TV de Argentina me pedían que vaya a la casa de Drácula, que vaya a la casa de Drácula, que querían ver qué había ahí. Y fuimos, pero claro, todo lo que es el museo y es un restaurante, obviamente la casa de Drácula, abre a las 10, 11 de la mañana. Y como ellos hacen televisión en vivo, eran las 2 de la mañana en Argentina. Así que solamente hicimos la nota desde la puerta, no pudimos entrar, pero les encanta. Yo no sé por qué a los extranjeros les gusta tanto la onda Drácula, sí. Los vuelve locos, son muy fanáticos de esas novelas de Bram Stoker. La ciudad de Sighisoara se caracteriza por ser una de las más bonitas de Rumanía. Es así que en cada verano aquí se organiza el Festival Medieval de Sighisoara, que se caracteriza por el cual la gente de su localidad se viste acorde a la época, es decir, que te sumergís completamente en la época medieval. Fue Halloween, pusieron unas calabazas por toda la ciudad. Me encanta porque por donde vas caminando ves calabazas así. Qué lindas, están decoradas, re lindas. Crucé con unos españoles. Los españoles hacen mucho turismo aquí en Rumanía porque claro, España de Rumanía es bastante cerca y espero que vean mi canal de YouTube para enterarse de todos los sitios bonitos que tienen que conocer aquí en este país. Y acá como siempre los recuerditos. Las cosas que me llaman la atención es que están acá los recuerditos. Acá hay más cosas y no hay nadie, o sea, la tienda está adentro, no hay nadie, está completamente cerrado, no hay nadie, la gente está adentro y nadie roba nada, chicos. Esto en Argentina no dura un segundo. Enamorada de este sitio porque miren esta esquina con flores y la verdad es que estamos en otoño, incluso aquí se puede apreciar que es realmente otoño porque el árbol está con sus hojas ya caídas y en cada época del año está tan bonita esta ciudad que en verano está toda florecida, que me encanta, en otoño se ve muy linda. Y hasta en invierno también, porque si nieva tiene su encanto. Y miren lo que les decía de las calabazas, porque pasó hace unos días Halloween y todavía sigue toda la decoración de la ciudad. Les voy a mostrar un poquito. Este es uno de mis lugares favoritos para comer la chorba, que todavía está cerrado, pero voy a volver, porque hacen una de las mejores chorbas de fasole en pan que probé en mi vida. Así que si tengo suerte, antes de irme, me voy a comer algo rico.
a dormir. Cosas importantes es que todo es artesanal y aquí están los verdaderos artesanos que hacen sus cosas, sus artesanías, sus decoraciones y las venden a los turistas. Y la verdad es que los precios están bastante bien, teniendo en cuenta que todo el trabajo artesanal tiene mucho detrás, mucho esfuerzo, muchas horas de dedicación que quizás vale más de lo que se puede vender en el precio. Así que siempre aprecio toda la dedicación que los artesanos le ponen a cada una de sus piezas que realizan con tanto amor y dedicación. Muriendo de frío, no les voy a mentir, por algo no hay nadie en la calle, ¿sí? O sea, imagínense que si fuera el clima más fresco, la gente estaría en la calle. Yo soy la única loca que está acá y bueno, gente que tiene que pasa así perdida, pero no es que somos muchos los turistas españoles que vimos. Y ven, no hay nadie. Una mañana en Sigüenza, no me importa que haga frío, no me importa que no haya nadie. Yo esta ciudad, siempre que tengo la oportunidad de venir a verla, vengo porque me encanta cada detalle. Aparte, algo que hay que decir, está limpia la ciudad, miren, no hay ni un papel en el piso. Es una ciudad muy limpia en donde la gente, no sé si los que viven acá o parte del ayuntamiento, le ponen mucha atención a cada detalle, cada pintura de cada pared está cuidada. Miren lo que es esto, está dibujada, tiene sus flores, sus cosas, estas callecitas que es como meterte en un cuento, me encanta. Una de mis callecitas favoritas de Sigüenza. Me encanta que no hay nadie. La verdad que está para sacarse un montón de fotos, pero yo sola se me complica. Sin duda, cada uno de los rincones de esta mágica ciudad te transporta a otros tiempos. Bueno, la verdad es que es un día de semana, es viernes, hay turistas, pero es un viernes a la mañana, o sea que siempre les digo a todas las personas que quieren venir a Rumanía que si alguien quiere ir a visitar un lugar y que no le gusta la aglomeración de gente en donde hay mucha gente sacándose fotos o apreciar los paisajes, como por ejemplo ahora, o la paz del lugar, siempre es mejor ir un día de semana a la mañana, que esos dos datos son claves para no encontrarte con gente, tomar las fotos que querés, filmar los videos que querés, sin necesidad de esperar, hacer filas o aglomeraciones. Por ejemplo, ahora son las 9 de la mañana en Sigüenza, hace un frío de morirse. Y estoy sola, ¿sí? Como ya pueden ver, en la calle sola. Pero me encanta porque esto tiene un toque especial. Yo me siento en un cuento. Cuando estoy acá realmente me siento en un cuento de hadas y me gusta compartirlo con ustedes porque, no sé, yo no sé si hay otro lugar así tan bonito como Sigüenza. Tiene algo especial. Incluso entre Brașov y Sigüenza, Brașov es hermosa, me encanta, pero creo que Sigüenza le gana un poquitito más de hermosura en lo que es para mí un museo al aire libre. Así lo voy a catalogar como un museo al aire libre. Esta ciudad fue una de las más importantes para toda la región de Transilvania. Se han desarrollado aquí hasta 15 gremios diferentes, desde herreros, artesanos, tejedores de tela. También ten en cuenta que puedes hacer un montón de cosas turísticas en esta ciudad, que en este video yo no mostré porque ya las había hecho anteriormente. Así que te invito a que veas dentro de mi canal otros videos para que veas qué cosas puedes recorrer.
esta es una de las ciudades más antiguas y ahí está la señal de que hay autos. Para mí, en mi opinión personal, no tendrían que dejar pasar autos porque primero que se puede hacer sin auto esta parte, no es necesaria, y segundo porque es patrimonio de la humanidad, entonces siento que tienen que cuidar todo esto, más de lo que lo están cuidando. En mi opinión personal no deberían dejar pasar vehículos al centro, porque este puente túnel te deriva al centro. Ahí ven cómo pasan los camiones, autos. No sé si dan abastecimiento a lo que es los restaurantes, pero yo creo que sería más lindo si no hay este tipo de vehículos. Ahí también se pueden ver vehículos, esta parte, como para darle el toque más antiguo aún. Cine jest. Vorbești cu mine și tu ce faci? Vorbesc cu mine. Ay, pero no estaba resfriada. Ay, ahí encontré a mi amado esposo. Ya me llega de la ciudad, pero esta es mi ciudad favorita. ¿Por qué no me traes a vivir acá? No. No, así rotundo. Pero bueno, por lo menos me dejó un tiempo como para poder recorrer, mostrarles a quienes se han sumado a mi canal hace muy poquito por qué es mi ciudad favorita y qué es lo lindo de esta ciudad. No solo Drácula, dejemos de Drácula al lado. Sigillora por sí sola habla mucho más que la historia de Vlad Tepes. Bueno, por supuesto que de Sigillora hay mucho más para recorrer. Yo ahora ya me estoy yendo, pero está el puente, que es un túnel que te lleva directamente, que es el puente de la escuela, que también lo pueden ver en otro video que hice hace mucho cuando abrí mi canal. Y hay muchas otras actividades y atracciones para poder pasar todo el día completo acá en Sigillora. Es una ciudad turística netamente y pensada para los turistas. Así que yo me despido hasta el próximo video. Me voy a comprar un café o algo. Quería comer una chorba de fasole, pero el lugar está cerrado y yo ya me tengo que ir. Así que quedará la chorba de fasole para la vuelta. Así que desde una de mis ciudades favoritas me despido hasta el próximo video. Nos vemos. Papá, la revedré.